Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación Física, Licenciatura en Deporte. Espacio Epistemología del Deporte. Docente Rafael Antonio Morales. Estudiante Brandon Steven Huérfano. Código 2020-11-8035. Fecha 2 de octubre del año 2021. Ciudad Bogotá. Entrevistado César Augusto Acero Gómez. Edad 61 años. Lugar Bogotá, Distrito Capital. Propósito de la entrevista. La presente entrevista se desarrolla para generar un conocimiento de experiencias empíricas con características específicas, utilizando conocimientos teóricos previamente de lecturas asignadas. En esta entrevista se verá el perfil de un entrenador de baloncesto, actor social, y se desarrollará en torno a 3 preguntas formuladas previamente por los documentos sugeridos. Descripción de la entrevista. Entrenador actual del Club Martins King Basketball, en el cual lleva un proceso con la rama femenina desde las categorías minis hasta las mayores. Dentro del club presenta su conocimiento alrededor de 9 años, dando como frutos deportistas integrales llenas de valores, retos y perspectivas positivas, que fomenta la sana convivencia y el progreso de la sociedad en conjunto. Buenos días, estamos a 2 de octubre del 2021, estamos en presencia del profesor César Acero, tiene una edad de 61 años. Profesor César Acero hace parte de la Liga de Baloncesto y tiene a cargo un club deportivo de baloncesto femenino y masculino. Una breve introducción hacia el entrevistado es que él lleva entrenando baloncesto desde los 18 años de forma empírica. A lo largo de su proceso ha tenido varios trastornos educativos, como lo son un diplomado en minibásquet por la Liga de Baloncesto, y también es administrador deportivo del SENA. Él también es administrador de empresas y es ingeniero industrial. Entonces, dando continuidad a la entrevista, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta se desarrolla en el contexto planteado en el libro La simpleza de la enseñanza de Placto, el deporte como tentación del dolor. El dolor se manifiesta en el ámbito deportivo y es cuestión de peor percepción, tomarlo de manera positiva o negativa. Esto me lleva a preguntarle, profesor César Acero, ¿el dolor se puede considerar como elemento subjetivo fundamental del proceso de la educación deportiva en los jóvenes hombres y mujeres? Pues hay dos procesos. Cuando el dolor en sí proviene de la educación del deportista hacia la competencia, que es lo que más enfatizo yo, Sí. el dolor puede considerarse como un proceso de enseñanza. Se dice que cuando hay dolor en un proceso o en un ejercicio, se dice que se está haciendo un ejercicio. Como los académicos que dicen que cuando hay dolor debe considerarse como proceso de incapacidad para que el jugador se calme, que le pase el dolor y vuelva a su ritmo. Entonces, dependiendo de ese matiz, nosotros consideramos que si no hay dolor, pues no hay enseñanza, o sin sufrimiento, pues no hay aprendizaje. La idea parcial va en el profesor qué quiere o qué desea el deportista. Si quiere esforzarlo hasta el máximo, o que dentro del proceso que él lleva haya un dolor tácito para que pueda haber un aprendizaje concreto, o puede empezar desde la base de reforzar las partes del cuerpo que él tiene para que pueda alcanzar el máximo, y los dolores vengan después de un proceso, de un esfuerzo continuo. Pero la idea básica es que el dolor pues hace parte tanto sentimental como físico de un proceso de enseñanza. Eso a grandes rasgos es el dolor. Perfecto, es decir que el dolor siempre va a estar presente en la parte deportiva y nosotros como docentes tenemos que estar aprendiendo de cómo utilizarlo a favor y en contra. Sí, exactamente, sí señor. Si no lo hacemos así, pues ya se vuelve muy pragmático el asunto, muy académico, y pues la idea básica no es llevar al alumno al dolor extremo, pero sino un dolor constante, de que si no hay un esfuerzo continuo, pues no va a haber un aprendizaje tanto del entrenador como del jugador. Bien,
La segunda pregunta está enfocada en la evolución del concepto de aptitudes y cómo desarrolla la historia en el concepto hoy en día. Es tan pragmático la forma del humano en adaptarse y evolucionar, que parece una historia bien contada a detalle. En contexto de las antigüedades, de cómo está unificado el deporte, nace a través de la necesidad de demostrar quién sabe y quién está apto para defender su ciudad y territorios. Por eso llegamos a la pregunta, profesor César Acero, ¿cómo contempla la idea del deporte en su infancia como referencia a la actualidad y cómo el deporte da trasfondo a la cotidianidad? Pues la evolución desde esa época acá se ha elevado. Antes a las niñas no les daban permiso. Si les daban permiso no las acompañaban en el proceso, las dejaban muy solas, tanto niños como niñas. El profesor en sí estaba solo ante un proceso muy largo, muy metódico, no había canchas para practicarlo y toda una serie de problemas que en fin de cuentas ahorita en esta época no se están dando. Y si se ha evolucionado, hay muchos clubes en todos los deportes que están evolucionando con respecto a los niños y están haciendo prácticas ya más técnicas hacia el deporte como tal. La idea básica es que hayan espacios para tanto para niños como para niñas, porque eso es lo único que en este momento no hay. Si el fútbol está pragmatizado para que sea hombres, no dejan el espacio a las niñas, o viceversa, o en cualquier deporte las niñas están quedando un poco atrasadas en ese aspecto. Pero el resto sí ha evolucionado, hay conceptos más generales y más específicos para que puedan ser más grandes los deportistas. Profesor César, ¿cómo se ha adaptado usted como entrenador y como deportista en su deporte base, que es el baloncesto? ¿Cuál ha sido su evolución? Leer, he leído mucho, he investigado mucho, se han visto muchos videos, como en todo proceso de evolución, todo proceso de aprendizaje, uno entiende y aprende, y si uno no evoluciona o no aprende o no investiga, pues no adquiere los conocimientos para que pueda su equipo evolucionar de la misma forma. Y si no es así, pues desafortunadamente uno sigue en la edad piedra y pues no hay procesos que a largo plazo se den. Y como última pregunta, nos vamos a enfocar en el caminar y en el viaje como nuestro cuerpo explora las sensaciones del momento. Nuestro primer paso de exploración fue en el hogar, en un lugar cómodo, y los viajes acompañados o solos se mantienen en auge para seguir enriqueciendo nuestras vivencias. Esto también se considera un tipo de enseñanza. El viaje puede ser una forma positiva o negativa de contribuir a nuestro desarrollo personal. Por esto llegamos a la pregunta, César Acero, ¿qué es viaje y qué tipo de características y enseñanzas encuentras en uno? Aparte, guiados estas experiencias al deporte y al crecimiento personal. Desde que yo empecé, el viaje ha sido un poco traumático en cuanto a problemas que se han dado más que todo por parte de los niños. Porque pues como entrenador uno dispone de su tiempo para que haya todo un mecanismo de cuidar, de seguridad, y ahorita con estos tiempos de emergencia de salud pues no se están dando mucha seguridad. Pero el viaje como tal, nosotros o los entrenadores lo damos en las vivencias que tenemos con los niños o con las niñas, y eso es lo más interesante, porque uno aprende de ellos y ellos aprenden de uno, y uno les enseña hasta donde el límite de su familia lo permite, y nosotros estamos ahí para acompañarlos en cada proceso evolutivo que tengan. El viaje nos ayuda a procesar toda la información que nosotros le podamos dar a los niños en información. Y en mi evolución, pues investigación, pura y mera investigación, nada más. Bien, muchas gracias, César Acero. Entonces eso sería todo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya gustado la entrevista y fue un placer. Muchas gracias.